¿Y si te dijera que, en agricultura, el destino del trigo se decide mucho antes de la siembra? Incluso antes de encender el tractor, la preparación del suelo no es un trámite. Es el momento en que la tierra se convierte en una plataforma de precisión, lista para que cada semilla encuentre su lugar exacto. Cuando estás vigilando el campo, parece que todo está quieto, pero por dentro el suelo puede estar compactado, desparejo, seco donde no debería, o húmedo donde atrasa el trabajo, y ahí es donde la tecnología entra como protagonista. Hoy vamos a seguir ese camino real, de punta a punta, como a forza dos tractores, a lógica da siembra mecanizada y el ritmo de máquinas que no improvisan. Desde una grada de la tierra afinando la cama de siembra, hasta un John Deere trazando líneas perfectas, y el Valtra A750 en preparación del suelo, mostrando por qué el antes de sembrar vale tanto como el después de cosechar. Porque plantar trigo no es solo enterrar semillas, es entender por qué plantar trigo, qué cambia cuando el suelo está bien armado y cómo eso se traduce en un cultivo de trigo más uniforme, más fuerte, más rentable. Y antes de entrar en la primera pasada, la que realmente revela si el suelo está listo, quiero que me digas, ¿ya viste un campo que parecía perfecto, pero falló en la emergencia? Si este tema te ayuda, deja un me gusta, comenta tu experiencia aquí y suscríbete, porque lo que viene ahora es justamente la parte que casi nadie explica, y es donde se gana o se pierde toda la temporada. Cuando uno habla de preparación del suelo en agricultura, casi siempre imagina la escena más obvia, un tractor cruzando el campo y una nube de polvo detrás. Pero si te quedas un momento vigilando el campo, en silencio, empiezas a notar que lo que parece tierra es un sistema con capas, poros, humedad escondida y zonas compactadas que no se ven desde arriba. Y ahí aparece una verdad incómoda. Puedes tener la mejor siembra, la mejor semilla y el mejor calendario, y aún así perder la uniformidad en la emergencia. Por eso, antes de plantar trigo, el productor no arregla la tierra, la interpreta, mira la textura, siente la humedad con la suela, observa el rastrojo del cultivo anterior y decide qué necesita el perfil para que la raíz del trigo encuentre aire y agua al mismo tiempo. Si el suelo está sellado, el agua se queda arriba y la semilla se asfixia. Si queda demasiado suelto, se seca rápido y la semilla no logra buen contacto. Esa línea fina es donde se gana o se pierde un cultivo de trigo, incluso cuando todo parece estar bajo control. En muchos campos, el primer movimiento es romper la compactación que se formó con años de tránsito de tractores, cosechadoras y camiones. No es una cuestión romántica, es física. Cuando una capa dura frena la raíz, el trigo deja de explorar profundidad y el lote se vuelve dependiente de lluvias perfectas. Ahí entra la fuerza bruta bien usada, un subsolador o una labranza profunda trabajando donde la mano humana jamás llegaría, abriendo el perfil y devolviendo infiltración. Lo ves y suena a músculo, pero por dentro es estrategia. Después llega el momento en que la tierra deja de ser un bloque y empieza a convertirse en cama de siembra. Aquí la grada de la tierra se vuelve protagonista, no para dejar bonito, sino para igualar, desmenuzar, distribuir residuos y crear una superficie con estructura fina. Es un trabajo de paciencia mecánica, romper terrones grandes sin pulverizar demasiado, nivelar sin convertir el suelo en polvo, porque la tierra para plantar trigo necesita firmeza por debajo y suavidad arriba, como una base estable que sostiene sin ahogar. Y es en este punto donde la tecnología moderna cambia la conversación. No es lo mismo pasar a ojo que pasar con control. Un John Deere con guiado y ajustes precisos mantiene líneas, velocidad y profundidad con una consistencia que antes dependía del cansancio del día. Y cuando ves un Valtra A750 en preparación del suelo, entiendes el valor del equilibrio, potencia para tirar implementos pesados, respuesta suave para no maltratar el perfil y tracción para trabajar cuando el terreno no perdona. Ese equilibrio prepara el escenario para la siembra mecanizada sin sorpresas. Muchos que están empezando o que llegan por curiosidad, preguntan cómo plantar trigo en casa. ¿Tierra para plantar sirve igual en macetas? ¿Por qué plantar trigo si puedo comprar harina? Y la verdad es que esas preguntas son más profundas de lo que parecen. Incluso en una escala pequeña, plantar trigo revela la lógica del suelo. Necesitas drenaje, contacto, humedad constante y aire. Por eso aparecen búsquedas como plantar trigo en casa o preparo de tierra para plantío. Cambian las palabras, pero la necesidad es la misma. En el campo, esa misma idea se multiplica por hectáreas. Cada pasada del tractor deja una firma. Cambia la rugosidad,
la distribución de residuos, la temperatura superficial. Si hace demasiado calor, el suelo pierde humedad. Si está muy húmedo, se compacta y se pega. Si está en el punto, el lote se prepara como una pista para que el trigo arranque parejo. Y mientras todo eso sucede, el productor sigue vigilando el campo, como quien reconoce un motor por el sonido, porque sabe que el detalle decisivo no siempre se ve desde la cabina. Y aún con movimiento, la preparación del suelo tiene un momento. Bajar del tractor, tomar un puñado, apretarlo y ver si se desarma o se vuelve barro. Ese gesto dice más que pantalla, porque el trigo no perdona la irregularidad y la siembra depende de milímetros. Y justo ahí, cuando crees que está listo, aparece la señal que lo cambia todo. A veces, justo cuando el campo parece perfecto, cuando el sol cae parejo sobre la superficie y el polvo se asienta detrás del tractor, es ahí donde el productor siente que la tierra respira. No hay ruido que compita con el sonido metálico del implemento, ni con el zumbido constante del motor. El Valtra A750 avanza firme, y detrás de sus ruedas el suelo se abre, se mezcla, se acomoda. Es casi hipnótico ver cómo la agricultura moderna logra que la fuerza y la precisión caminen juntas. Lo que antes se hacía con intuición, hoy se mide con sensores, pantallas, monitores de humedad y densidad. Pero incluso con toda esa tecnología, la decisión final sigue naciendo de la experiencia. Ese momento en que el productor o el técnico que acompaña la siembra mecanizada toca la tierra y sabe que está lista. Cuando el objetivo es plantar trigo, cada detalle importa. La preparación del suelo no es una etapa más del calendario agrícola, es el corazón de todo el proceso. Si el suelo no está bien equilibrado, el trigo no emerge parejo, las raíces no profundizan y cada hectárea puede perder rendimiento sin que nadie lo note a simple vista. Por eso, el cultivo de trigo es casi una conversación silenciosa entre máquina y naturaleza. La grada de la tierra pasa una y otra vez, y en cada pasada la textura cambia. Menos terrones, más uniformidad, más espacio para el aire. Cuando la semilla encuentre ese entorno, todo fluirá. El tractor avanza despacio, la tierra se mueve como si respirara, y el olor del suelo húmedo mezcla el pasado y el futuro en un solo instante. El John Deere, con su precisión quirúrgica, repite un movimiento que parece sencillo, pero en realidad traduce años de evolución en la agricultura, donde antes un pequeño error podía significar un surco torcido o una pérdida de semilla. Hoy cada centímetro está calculado, y mientras las máquinas trabajan, el campo se llena de ese ritmo que solo entiende quien vive de la tierra. El sonido de la eficacia, del esfuerzo medido, del tiempo bien aprovechado. Es ahí donde nace la diferencia entre sembrar y producir. El productor que mira el suelo, que entiende su lenguaje, no solo busca rendimiento, busca armonía. Hay algo casi espiritual en esa espera entre la última nivelación y el momento de sembrar trigo. La tierra queda lisa, las marcas de los neumáticos dibujan geometrías perfectas y por un instante el campo parece una obra terminada, pero en realidad es un principio, porque cuando el trigo germine, cada planta contará la historia de esta jornada, la humedad exacta, la presión justa, la profundidad precisa, y si algo falla, no hay manera de volver atrás. Por eso, en el trabajo agrícola, la calma y la disciplina son tan importantes como el acero del tractor o la potencia del motor. Mientras tanto, hay quien mira desde lejos y piensa que todo esto es automático, que la siembra mecanizada lo hace todo por sí sola. Pero quien ha pasado horas vigilando el campo sabe que no es así. La tecnología ayuda, pero no sustituye la sensibilidad. Saber cuándo detener la máquina porque el terreno cambió, cuándo esperar una hora más para evitar que la humedad suba demasiado, cuándo confiar en la intuición. Eso no lo enseña ninguna pantalla. La agricultura sigue siendo una mezcla de ciencia y alma, y el trigo, uno de sus símbolos más antiguos, todavía depende de ese equilibrio. Y si alguna vez pensaste en cómo plantar trigo en casa, quizás no por producción sino por curiosidad o amor por la tierra, comprenderías en pequeño lo que aquí sucede en grande. Necesitarías tierra para plantar que drene, que respire, que conserve humedad sin empaparse. Entenderías por experiencia propia el porqué de cada paso, desde el preparo de tierra para plantio hasta la colocación de la semilla. Descubrirías que porque plantar trigo no es solo una cuestión económica, sino una conexión con algo más antiguo, más simple, más humano. A medida que el día avanza y el sol cambia de ángulo, el campo preparado adquiere un tono dorado, casi metálico. Las máquinas se detienen por un momento, el aire se vuelve pesado y el silencio parece un premio. Todo está listo, todo tiene sentido. El productor mira alrededor y sabe que el trabajo invisible, ese que nadie ve en los titulares ni en las fotos, ya está hecho. Dentro de poco,
la siembra comenzará y cada grano caerá en el lugar exacto que fue preparado para recibirlo. Y ahora que todo está en su punto, solo queda una pregunta flotando en el aire, entre el olor a tierra fresca y el rugido distante de un tractor que se aleja. ¿Qué sientes tú cuando ves un campo listo para sembrar? Si llegaste hasta aquí, es porque en algún momento sentiste algo al ver cómo la agricultura transforma la tierra antes de la siembra y cómo el trigo empieza a ganarse mucho antes de germinar. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal ahora mismo, así no te pierdes los próximos documentales donde seguimos vigilando el campo, máquina por máquina, decisión por decisión. Quiero leerte. Comenta exactamente: la tierra respira. Si esta idea te habló por dentro y te recordó que la preparación del suelo no es rutina, es destino. Y si conoces a alguien que ama los tractores, el John Deere, el Valtra A750 en preparación del suelo, o que vive la siembra mecanizada como una pasión, ese comentario también le va a resonar. Y antes de irte, deja tu like. No es solo un botón, es la forma más simple de decirle a YouTube que este tipo de contenido vale la pena y que más personas deberían verlo. Ahora mira la pantalla, el próximo video ya está ahí. Dale click, porque te vas a sorprender con lo que viene.